No necesitas más rituales, necesitas más relación con Jesús. Jesús no responde a técnicas, Jesús responde a un corazón humilde, a un corazón sincero. Soy tu amigo el pastor Michael Mercado, bienvenido a tu programa Tiempo de Paz. En este programa abrimos la Biblia y escuchamos la voz de Dios. Gracias. Gracias por estar ahí detrás de esa pantalla. Gracias por estar ahí en sintonía mirando la TV Nuevo Tiempo. Un abrazo grande para ti. Tal vez estás en Europa, Sudamérica, Centroamérica, Norteamérica. Donde tú estés en este momento, recibe un abrazo cordial para ti. Yo quiero recordarte que la Escuela Bíblica Nuevo Tiempo tiene una revista Esperanza. Tiene esta hermosa revista Esperanza para que tú puedas tenerla en casa. La revista Esperanza, que lleva por título Sin Tabús. Si tú quieres conocer un poco más acerca del relacionamiento entre los cónyuges dentro del matrimonio, tal vez el relacionamiento en la parte de la sexualidad, yo te invito a que tú nos escribas ahora mismo al número que aparece aquí en pantalla para que puedas tener esta revista Esperanza Sin Tabú. ¿Te parece? Recordarte que la revista Esperanza llega gratis gracias a las donaciones financieras de nuestros ángeles de esperanza. Quiero hacerte una pregunta. ¿Algún momento te enfermaste, verdad? ¿Algún momento tal vez estuviste enfermo en cama? Pero ya te imaginaste estar enfermo del corazón. Tal vez es algo que tú viviste, experimentaste en algún momento. ¿Qué fue lo que sanó tu corazón? ¿Cómo sanaste cuando estabas mal del corazón? Cuando tal vez el dolor no era físico, no era algo tangible, sino era un dolor en el alma. ¿Qué fue lo que sanó ese dolor? Hoy hablaremos de un susurro, el susurro que sanó un corazón. Si tú quieres conocer más acerca de este tema, quédate conmigo porque aquí iniciamos tu programa Tiempo de Paz. En 1955, en Montgomery, Alabama, una costurera llamada Rosa Parks se negó a cederle el asiento a un hombre blanco. Iban en un bus con mucha gente segregada. Pero mira, el acto de Rosa Parks no fue un acto de ira, no fue un acto de violencia. Simplemente fue un susurro de fe hacia la dignidad. Y es así, ¿sabes? Como en aquel tiempo, en aquel momento, se crea este movimiento por los derechos civiles en Estados Unidos de Norteamérica. Frente a esto, ¿sabes? Martin Luther King Jr. mencionó lo siguiente. Este simple susurro de fe fue más fuerte que un grito desesperado o que 1000 personas gritando. Este acto o este susurro de fe que realizó Rosa Parks permitió que en aquel tiempo se cambiasen diversas leyes. Mira, hoy quiero hablarte también de un pequeño susurro que cambió toda una historia que se habla hasta el día de hoy. Y aparece en la Biblia, en Marcos, el capítulo 9. Un hombre casi susurrando le dice a Jesús, creo, ayuda a mi incredulidad. Si tú quieres conocer un poco más de esto, quédate conmigo, porque aquí iniciamos tu programa, Tiempo de Paz. El título para hoy es el siguiente, el susurro que sanó un corazón. Antes de poder abrir la Biblia, quiero que juntos podamos orar. ¿Te parece? Que podamos agradecerle a Dios, porque Él permite que su palabra podamos tenerla para abrirla, para estudiarla. Ahí donde estás, vamos a realizar una oración. Señor nuestro Dios, gracias por tu palabra. Gracias porque tenemos tu palabra que nos muestra el camino que debemos de seguir. Tú conoces a la persona que está detrás de esta pantalla en este momento. Tú sabes lo que él está pasando, lo que él está viviendo. Quiero pedirte que tú le ayudes, que lo sostengas, que lo fortalezcas en todo momento. Recuérdale, Señor, que tú quieres responder a su oración. Abrázalo. En el nombre de Jesús te lo pido. Amén.
¿Tienes tu Biblia? Mira, yo ya tengo aquí mi Biblia en este momento y vamos a ir al texto bíblico. ¿Te parece? Si tú estás ahí conmigo, vamos a estudiar la palabra de Dios y vamos a ir a Marcos. Mira, Marcos el capítulo 9, el versículo 14 hasta el versículo 29. Antes de esto quiero colocar las bases, como siempre, ¿recuerdas? Nuestro contexto histórico, un poquito de contexto cultural. Recordarte que en aquel tiempo, en los tiempos de Jesús, cuando se hablaba de demonios y enfermedades, el pueblo, ¿verdad? La cultura lo unía. Decían en todo momento, si hay demonios y enfermedades, era inseparable. Si alguien tenía una enfermedad, decían, no, tal vez sus padres pecaron, él pecó, o tal vez está endemoniado. Era lo que se mencionaba en aquel momento, ¿correcto? También habían algunos judíos que eran conocidos como exorcistas. Y estos exorcistas judíos, ¿verdad? Se los conocía porque venían y también trataban de liberar a personas que estaban endemoniadas. Sin embargo, estos exorcistas judíos, para liberar a una persona, lo que hacían era demasiado espectáculo, ¿no? Ellos seguían distintos rituales, la gente los observaba y hacían un espectáculo grande. Sin embargo, cuando Jesús llega, cuando Él tenía que liberar a una persona que estaba endemoniada, cuando Jesús tenía que sanar a un enfermo, cuando Jesús tenía que sanar a un leproso, cuando Jesús tenía que hacer que un paralítico caminase, Jesús lo hacía simplemente tocando, mirando y hablando, de la manera más sencilla. Entonces esto a los exorcistas judíos de aquel tiempo les incomodaba muchísimo, ¿no? Pero aquí mira, después de colocar esto, ¿no? Este contexto de lo que acontecía en aquel momento, en aquella cultura, yo quiero que ahora leamos la Biblia y veamos cómo un susurro puede sanar un corazón. Mira lo que el texto bíblico menciona. Si estás ahí conmigo, ¿te parece? Vamos a ir al texto bíblico, vamos a ir a Marcos capítulo 9 y vamos a leer el versículo que yo tengo acá, el versículo 22. ¿Te parece? El versículo 22 y 24. Y respondió él y les dijo, oh generación incrédula, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo. ¿A quién le está diciendo esto Jesús? Cuando tú lees el versículo 14, te das cuenta que estaban sus discípulos, que muchas personas que estaban junto a Jesús empiezan a contar lo que sus discípulos no habían podido realizar. Jesucristo les responde de una manera categórica lo que ellos debían siempre tener presente. Mira lo que dice el versículo 14. Cuando llegó a donde estaban los discípulos, vio una gran multitud alrededor de ellos y escribas que disputaban con ellos. Y enseguida toda la gente viéndole se asombró y corriendo a él le saludaron. La gente ve a Jesús, corre hacia él, empiezan a saludarle, pero observa lo que acontece en el versículo 16. Él les preguntó, ¿qué disputáis con ellos? Y respondiendo uno de la multitud dijo, Maestro, traje a ti a mi hijo que tiene un espíritu mudo, el cual donde quiera que le toma, el texto bíblico que dice ahí, donde quiera que le toma, dice el texto, ¿verdad? Le sacude y echa espumarajos y cruje los dientes y se va secando. Y dije a tus discípulos que lo echasen fuera y no pudieron. Ya puedes imaginarte el cuadro, ¿no? Como tal vez los discípulos, al ver ahora a su maestro, a Jesucristo, se están dando cuenta que los están culpando, ¿no? Que los están exponiendo y les dicen, mira, yo traje acá a tus discípulos, a mi hijo, a tus discípulos, y ellos no pudieron realizar el milagro. El relato bíblico continúa y mira lo que el texto bíblico menciona y dice. El versículo 19, ¿no? Respondiendo él les dijo, oh generación incrédula, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo. Y se lo trajeron, y cuando el espíritu vio a Jesús, sacudió con violencia al muchacho, quien cayendo en tierra se revolcaba, echando espumarajos. Mira, había un joven que estaba mal. El padre lleva a los discípulos a este joven, esperando que los discípulos, los seguidores de Cristo, los representantes de Cristo en aquel momento, puedan hacer algo, pero no lo consiguen. El relato continúa y mira lo que dice el versículo 21. Jesús preguntó al padre, ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Y él dijo, desde niño,
Y muchas veces le echa en el fuego y en el agua para matarle. Pero si puedes hacer algo, dice el texto bíblico, si tú puedes hacer algo, ¿verdad? Si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. ¿Lo notas? Si tú puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Jesús le dijo, si puedes creer, al que cree, todo le es posible. E inmediatamente, dice el versículo 24, el padre del muchacho clamó y dijo, creo, ayuda a mi incredulidad. Mira, es posible que tu fe sea frágil. Y tú digas, mi fe es tan pequeña, mi fe tambalea, pastor, tal vez dices ahora. Pero yo quiero recordarte que con esta historia debes recordar que la fe frágil puede ser una fe honesta. El versículo 22 hasta el versículo 24 nos muestra esto. El padre del muchacho clamó y dijo, creo, ayuda a mi incredulidad. Un pequeño susurro tal vez en aquel momento. Pero ese padre de familia está reconociendo que necesita que Dios le ayude a continuar creyendo. El padre llama, ¿no? Él le dice, si puedes hacer algo. Y Jesús le dice, al que cree, todo le es posible. Qué interesante, ¿no? Esta expresión, porque aquí aparece esta expresión, cree, ¿no? ¿Y sabes lo que significa en su lengua materna esta palabra, cree, este verbo? Este es un acto decisivo de fe. No es un acto de sentimiento. Un sentimiento acaba, un sentimiento pasa, un sentimiento puede ser fugaz, puede durar por cierto tiempo, pero un acto decisivo de fe permanece. No buscaba Jesús que este hombre tenga un sentimiento de fe. Jesús buscaba que él tenga un acto de fe. Su fe era frágil, sí, pero era una fe honesta. Es por eso que él le dice, ayúdame, Señor, ayuda a mi incredulidad. Recuerda, por favor, que Dios no necesita una fe perfecta. Lo que Dios necesita es una fe sincera. Que tú seas sincero, que le digas, Señor, yo necesito creer más en ti. Necesito que me ayudes, no tengo fe, dudo de tus promesas. Quisiera creer más, pero no puedo. Eso es lo que Jesús necesita de ti, no lo olvides. Él no necesita una fe perfecta, necesita que tengas una fe sincera. Por ejemplo, Hebreos, el capítulo 11, el versículo 6, el texto bíblico menciona y dice, sin fe es imposible agradar a Dios. Y tal vez en este momento tú dices, pastor, está bien, ¿y cómo tengo fe? Romanos, el capítulo 10, el versículo 17 dice que la fe viene por el oír la palabra de Dios. Tú en este momento estás desarrollando fe porque estás escuchando la palabra de Dios. Cuando vamos a la Biblia, también nos damos cuenta que no solamente Hebreos nos presenta esto, sino que cuando Pablo le escribe a Timoteo, en la segunda carta a Timoteo, el capítulo 12, el versículo 13, el texto bíblico dice así, si fuéramos infieles, Dios permanece fiel. Dios en todo momento está permaneciendo fiel porque Él te ama, porque Él tiene planes para tu vida. Lo que este hombre, dentro de su fe, tal vez un poco frágil, tenía un potente grado de honestidad. Ayuda a mi incredulidad. Qué importante es recordar que cuando el ser humano clama, Dios responde, porque Él en todo momento permanece fiel a tu lado. La segunda enseñanza es clave y clara y la encontramos, mira, si tú tienes ahí tu Biblia, lo vamos a ver desde el versículo 18 y 19. ¿Te parece? Marcos capítulo 9, versículo 18 y 19. El texto bíblico dice así, el cual donde quiera que le toma le sacude y echa espumarajos y cruje los dientes y se va secando y dije a tus discípulos que lo echasen fuera y no pudieron.
El versículo 19, cuando Jesús les pregunta, y respondiendo él les dijo a sus discípulos, ¿no? Oh generación incrédula, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo. Y mira lo que dice el versículo 28 y 29. Cuando él entró en casa, sus discípulos le preguntaron aparte, ¿por qué nosotros no pudimos echarle fuera? ¿Por qué no pudimos echarle fuera, maestro? Jesús, respóndenos, porque hemos quedado acá en ridículo delante de ti, delante del Padre que vino y delante de todos los espectadores, ¿no? Y Jesucristo les responde. El versículo 29 dice así, y les dijo, este género con nada puede salir sino con oración y con ayuno. Qué respuesta magistral de parte de Jesucristo. Este género solamente puede salir con oración, dice el texto bíblico, ¿y con qué más? Y con ayuno. La segunda enseñanza es esta. El poder no está en el ritual. El poder está en Jesús. Pastor, ¿cómo así que el poder no está en el ritual, el poder está en el Jesús? Si tú te das cuenta, aquí Jesucristo les habla de oración y ¿de qué más les habla? Les está hablando de ayuno. Es lo que Él les dice. Oración y ayuno. Cuando se habla de oración, se está hablando de una comunión, una comunicación reverente con Dios. Porque cuando tú oras, expresas todo lo que sientes. Cuando tú oras, estás conversando, contándole a Dios lo que te pasa. No porque Dios desconozca lo que tú necesitas, lo que tú tienes, lo que tú estás viviendo. No porque Él lo desconozca, porque Él lo conoce todo. Pero Él permite que a través de la oración tú puedas cambiar tu corazón. La oración no cambia a Dios, la oración nos cambia a nosotros. La oración permite que tú puedas confiar en Él, que puedas depositar tus cargas sobre Dios. Cuando se habla del ayuno, el ayuno expresa una rendición total a Dios, rendirnos completamente a Él. Cuando se habla de un ayuno es poder renunciar a lo que tal vez nos causa más placer en la vida y detenernos un momento para encontrarnos con nuestro Creador. Qué interesante cuando Jesús les dice, recuerden, por favor, este género solamente sale con oración y ayuno. Y qué interesante que los discípulos caminaban con Jesús, estaban junto a Él, pero tal vez se habían olvidado de tener ese relacionamiento en todo momento con Él. Mira, el poder espiritual no depende de métodos. El poder espiritual depende ¿de qué? De la dependencia en la relación que tengas con Dios. Oración y ayuno. Necesitamos continuar, porque cuando hablamos de oración y ayuno podemos recordar lo que aparece en el Antiguo Testamento. Zacarías del capítulo 4, el versículo 6. ¿Tú recuerdas esto, no? Se habla acerca de una batalla, de un ejército. Dice, no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Los discípulos debían comprender que no podían vencer solos, que el poder no estaba en ellos, en su simpatía, en tal vez lo bien que se expresaban. No. El poder estaba en Jesucristo. No podían libertar, ¿verdad? No podían sanar a este joven que el Padre había traído. ¿Por qué? Porque tal vez estaban descuidando la relación que tenían con Él, la relación que debían mantener en todo momento cercana, esa relación estable que tenían que tenerla con Dios se estaba desintegrando. Y Jesucristo les recuerda de una manera clarísima. ¿Hasta cuándo voy a estar con ustedes?, les dice. Pero mira, el texto continúa y debemos recordar algo importante. La oración no cambia a Dios. La oración nos cambia a nosotros. En todo momento, cuando tú oras, cuando entregas esa palabra de oración, debes recordar que estás entregándole a Dios tus pesares, tus penas, tus preocupaciones. Y Filipenses, el capítulo 4, el versículo 6 y 7 dice, por nada estéis angustiados, sino sean conocidas todas vuestras peticiones delante de Dios, en oración, súplica y acción de gracias. Y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestra mente y vuestro corazón
en Cristo Jesús. No lo olvides, por favor. Entrega todo a Dios en oración. Y la recompensa de esto será la paz que sobrepasa todo entendimiento. La tercera y la última enseñanza la encontramos en el versículo 25 y el versículo 27. Mira lo que el texto bíblico menciona y dice. Y cuando Jesús vio que la multitud se agolpaba, reprendió al espíritu inmundo diciendo: Espíritu mudo y sordo, yo te mando, sal de él y no entres más en él. Entonces el espíritu, clamando y sacudiéndole con violencia, salió y él quedó como muerto, de modo que muchos decían: está muerto. Pero Jesús, tomándole de la mano, le enderezó y se levantó. Jesús lo tomó de la mano, le enderezó y se levantó. Recuerda que donde termina la esperanza humana o del ser humano, comienza la intervención divina. Posiblemente tú perdiste toda esperanza. Posiblemente en tu vida diaria, en tu caminar con tus hijos, con tu esposa, en tu caminar tal vez como persona, en tu integridad, has perdido todo tipo de esperanza y dices: yo ya no puedo cambiar. Tal vez quieres cambiar hábitos, costumbres, tal vez tienes algún vicio, alguna adicción que te está conllevando realmente hacia un despeñadero, hacia un abismo, y sabes que estás mal, estás andando mal y vas a terminar peor. Y dices: ya no puedo más, no puedo cambiar. Recuerda que donde terminan tus esperanzas, donde termina todo para ti, es cuando la intervención divina actúa. Dios empieza a actuar en ti si tú se lo permites. Me parece muy interesante, ¿sabes? Porque cuando Jesús toca a este joven, cuando las personas estaban ahí, dicen: no, está como muerto, murió. Jesús va y lo toca. ¿Y qué acontece? El texto bíblico dice que le dice: levántate. Esto me muestra algo grandioso. Cuando Jesús toca, lo muerto vive. Y tal vez tú hoy día dices: estoy muerto emocionalmente, pastor. O tal vez hay una dama detrás de esta pantalla ahora. Y dices: pastor, yo sufrí. A mí me violentaron cuando yo fui más joven, adolescente, niña. Estoy dañada con mis emociones. No hay nada imposible para Dios. Porque cuando Jesucristo toca la vida del ser humano, lo que está muerto vuelve a la vida. Él puede transformar tu vida. Él puede entregarte esa paz que tanto necesitas. Estos versículos son textos importantes, Marcos 9, 25 al 27, porque aquí nos enseña esto. Jesús responde a quien clama. Jesús va a responderte si tú clamas, si tú le llamas. Este hombre le dijo, este padre le dijo: no, Señor, ayuda a mi incredulidad. Yo lo he traído aquí porque creo en ti. Ayuda en mi incredulidad. ¿Saben lo que me parece muy interesante en esta palabra? Cuando aparece acá, dice lo levanta, ¿no? Lo toma de la mano y lo levanta. Es la misma palabra que aparece en Marcos 16:6. La palabra griega, ¿no? Esta palabra egeiro, que significa resucitar, lo levanta. Y esta palabra describe la resurrección también de Jesucristo. Donde otros ven un final triste, Jesucristo en todo momento ve una nueva oportunidad. Jesucristo con su toque te restaura. Su palabra te vivifica y su amor te salva. Yo quiero hacerte una invitación ahora en el nombre de Jesucristo. Tú también quieres decirle a Dios: Señor, ayúdame, ayuda a mi incredulidad. Necesito que tú me sanes, que tú me libertes de las cadenas que tal vez hoy me están oprimiendo, y cada mala decisión que tomo me hunde más en un pozo de desesperación. ¿Te gustaría decirle a Jesucristo que Él te ayude, que Él te liberte? Jesucristo es tu solución. En Jesucristo tú vas a poder realmente sanar tu corazón. Recuerda, el susurro que sanó un corazón fue el siguiente: Señor, ayúdame, creo, ayuda a mi incredulidad. Si tú quieres creer en Jesucristo, si tú quieres decirle a Jesús en este momento:
ayúdame, quiero creer en ti, por favor realiza esta oración conmigo. Señor nuestro Dios, yo te doy gracias por tu palabra. Yo no conozco a la persona que está detrás de esta pantalla en este momento, pero ciertamente tú sí sabes quién es él, quién es ella. Yo te quiero pedir que tú le abraces, que tú le sostengas, que le muestres el camino por el cual él o ella deben de andar. Recuérdale, Señor, que cuando tú tocas el corazón y la vida humana, lo que está muerto vuelve a la vida. Tú puedes entregar nueva esperanza. Donde finaliza la esperanza humana, Señor, inicia la intervención divina. Sostén a esta persona que está tal vez ahí triste, preocupada, desalentado. Recuérdale que no todo está perdido cuando él o ella te dan espacio en su vida. Oro, mi Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios te bendiga.